En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mi esposo perforó todos los condones después de revelarle mi trauma de infancia. Tengo 28 años y siempre he tenido muy claro que no quiero tener hijos. Esta decisión la tomé a los 16 años y desde entonces he sido completamente sincera al respecto. En cada relación que he tenido, he dejado esto muy claro desde el principio. Les explicaba a mis parejas que si tener hijos era importante para ellos, yo no era la persona indicada. Algunas parejas lo aceptaron, otras decidieron terminar la relación. Y yo lo entendía perfectamente, mi decisión de vida no tiene por qué ser la de todos. Pero nunca he engañado a nadie sobre este tema. Siempre he sido directa y clara, no tener hijos es algo innegociable para mí. Mucha gente me pregunta por qué no quiero tener hijos. Sé que lo hacen con la intención de convencerme, queriendo contarme todas las maravillas de ser madre. Pero odio estas preguntas personales. En mi opinión, nadie necesita saber mis razones. El hecho es que no quiero hijos, y eso es toda la información que necesitan. Si soy sincera, mis motivos están conectados con experiencias muy dolorosas que prefiero no recordar. Me ha tomado años de esfuerzo llegar a un mejor lugar mentalmente, y no quiero perder ese progreso reviviendo el pasado sin necesidad. Por eso, cuando alguien pregunta, simplemente me niego a dar explicaciones o les digo que es un asunto privado. Tengo mis razones y no tienen derecho a cuestionarlas. Esta ha sido siempre mi postura y la mayoría la ha respetado, así que nunca pensé que me encontraría en esta situación. Cuando conocí a David, de 33 años, hace 3 años, le dejé claro desde el principio que yo no tendría hijos. Él siempre dijo estar de acuerdo, ¿por qué no creerle? Era un hombre de 30 años que parecía tener muy clara su vida. Recuerdo que para la tercera o cuarta cita le dije directamente que si quería continuar con la relación, debía saber que yo jamás tendría hijos. Nada en el mundo me haría cambiar de opinión sobre esto. Pareció aceptarlo completamente y el tema no volvió a surgir en los meses siguientes. Después de un año, durante una conversación casual, me preguntó por qué no quería formar una familia propia. Quise explicarle, pero era demasiado difícil. Revivir ese trauma siempre me afecta mucho y no quería pasar por eso. Se lo dije así, que tenía mis razones y que aunque confiaba en él, no quería compartirlas porque traían muchos sentimientos difíciles que prefería no enfrentar en ese momento. Me abrazó, me consoló y nunca más insistió con el tema. Desde entonces no volvimos a hablar de hijos. Me sentía inmensamente agradecida por tener una pareja que entendía y respetaba mis límites. Nuestra relación continuó otro año más hasta que me propuso matrimonio. Estaba feliz y lo amaba profundamente. Pero volví a preguntarle si estaba seguro, porque mi posición sobre los hijos nunca cambiaría. Me respondió que nunca había estado tan seguro de algo en su vida, y que si eso hubiera sido un problema, me habría dejado después de la cuarta cita. Me dio un discurso que en su momento me pareció hermoso y romántico, pero que ahora me parece falso después de lo que ha pasado. Me dijo que yo era el amor de su vida, y que nunca me dejaría por el tema de los hijos, porque la única familia que quería era una en la que yo estuviera presente. Nos casamos en una ceremonia hermosa, principalmente con su familia y amigos. No soy cercana a mi familia y no tengo contacto con mi madre, así que no los invité. Solo han pasado 6 meses desde la boda y todo parecía perfecto. Me llevo bien con su familia, nos reunimos seguido, ambos tenemos buenos trabajos y estamos bien económicamente. No nos falta nada, y sé que suena privilegiado decirlo, pero así es. Y ahora tendré que dejarlo todo porque David ha cambiado completamente. Mi vida ha dado un giro total y siento que todo está fuera de mi control. Todo cambió hace 2 semanas cuando recibí un mensaje de mi hermana por Instagram. No sé cómo me encontró ni por qué me buscaba, pero ese mensaje me provocó un ataque de pánico y culpa terrible. Tuve que pedir una cita urgente con mi terapeuta. Me encontraba en el suelo, agarrándome el pelo y respirando con dificultad. David no estaba en casa y sentía que iba a desmayarme. Me tomó bastante tiempo calmarme un poco. Le conté a mi terapeuta sobre el mensaje y mi reacción. Me explicó que había reprimido estos sentimientos durante tanto tiempo, que un simple detonante los había sacado todos a la superficie. Me dijo que no había procesado adecuadamente mis experiencias de la infancia y el abuso que sufrí, por eso tuve una reacción tan fuerte ante un simple «Hola, ¿cómo estás?». Me aconsejó que ya era hora de enfrentar estas emociones y recuerdos, que reprimirlos no me ayudaría a sanar. Me sugirió que hablara con alguien, si no con ella, con otra persona. Fue entonces cuando decidí contarle todo a David. Tengo otros amigos en quienes confío, pero la conexión emocional que tenía con David era especial, al menos eso creía en ese momento. Le agradecí a mi terapeuta y le mandé un mensaje a David diciéndole que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo importante. Me respondió que tenía que hacer un viaje de trabajo de 1 semana, y que estaba empacando en ese momento. Entendí que la conversación tendría que esperar,
porque necesitaba tiempo y tranquilidad para poder expresar todo lo que había pasado. Se fue de viaje y esa semana fue terrible para mí. Obviamente no podía contárselo por mensaje ni quería hacerlo por teléfono. No respondí al mensaje de mi hermana porque no quiero que esa parte de mi vida vuelva. Cuando David regresó a casa, corrí hacia él y lloré como una niña. Se asustó mucho y me abrazó durante lo que pareció una eternidad. Ya no podía contenerlo más. Le pedí que se sentara, que necesitaba contarle todo y que no podía esperar más. Era la mayor de 8 hermanos. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años, y después mi madre cayó en una espiral de depresión y adicciones. Estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Era como si me hubiera criado sola. Cada pocos años quedaba embarazada, nunca supimos de quién, y se negaba a abortar o dar los bebés en adopción. Era el ejemplo perfecto de una madre negligente y yo tuve que criar a todos sus hijos, siendo apenas una niña. Hoy mis hermanos tendrían 23 años, mujer, 20 años, hombre, 17 años, mujer, 16 años, hombre, 14 años, 2 hombres gemelos, y 12 años, mujer. En los primeros años después de la muerte de papá, mamá todavía funcionaba más o menos. Estaba ausente emocionalmente pero al menos mantenía un trabajo y me alimentaba. No era lo ideal, para nada. No había crianza ni cuidado real, pero me mantenía viva y honestamente eso era todo lo que había empezado a esperar de ella, incluso siendo tan pequeña. Cuando nació mi hermana Cintia las cosas empeoraron. Era una bebé tranquila y fácil de cuidar. No lloraba mucho ni era quisquillosa. Aún así, mamá esperaba que yo la ayudara. Solo tenía 5 años pero no me quejaba. Era como mi muñequita y me encantaba vestirla. Ayudaba a mamá con cosas pequeñas como cambiar pañales y vigilarla mientras dormía. No era mucho, pero si hubiera sabido en lo que se convertiría, no habría hecho ni una sola cosa. Poco a poco mamá se fue desentendiendo y solo yo me ocupaba de ella. Para cuando cumplió 1 año, mamá usaba la excusa de que solo yo podía hacer que comiera. Decía que solo me hacía caso a mí, así que naturalmente toda la responsabilidad recayó en mí. Tristemente era cierto, y era así porque yo me tomaba el tiempo con ella y mamá no se molestaba. Yo era su excusa perfecta. Solo años después me di cuenta de que estaba usando mi competencia como arma contra mí. Me gustaba hacer cosas por Cintia y nunca me pareció malo. Es decir, así había crecido y pensaba que todos los hermanos mayores criaban a los menores. Para cuando quedó embarazada de Warren, que ahora tiene 20 años, había perdido totalmente el control. Yo tenía 8 años cuando él nació y Cintia 3. Mamá me pidió que cuidara también de Warren porque había hecho un trabajo tan bueno con Cintia. Quise negarme entonces porque había empezado la escuela y me gustaba pasar tiempo con mis amigos. A veces llevaba a Cintia conmigo, pero con Warren todo mi tiempo libre desapareció. Le dije que no la ayudaría y recuerdo que me golpeó con tanta fuerza. Me dejó toda moreteada en la espalda. Mi madre era abusiva pero también era astuta. Nunca me golpeaba en lugares visibles. Siempre era en zonas cubiertas y usó mi ejemplo para disciplinar primero a Cintia y después a los demás. Cada vez que Cintia se negaba a algo, la amenazaba con golpearla igual que a mí. Era horrible para las dos. Y el ciclo continuó. No tenía vida propia y estaba forzada a ser madre siendo una niña. No podía ver a mis amigos porque tenía que cocinar para los niños. No podía participar en actividades después de clase porque tenía que ayudarles con la tarea. Tenía que limpiar la casa. Era una sirvienta y era horrible. No tenía descanso y de alguna manera ella había puesto a todos los niños en mi contra. Hablaba mal de mí cada vez que estaba sobria, lo cual no era frecuente porque siempre estaba drogada o ausente. Ninguno de los niños me quería y eso hacía todo aún más frustrante. Aguanté todo lo que pude, pero cuando quedó embarazada por última vez, cuando yo tenía 15 o 16 años, ya no pude más. Llegó a casa y anunció que tendríamos otro hermano. Nadie en la habitación se alegró. Era evidente en nuestras caras. Entonces, furiosa, empezó a gritarnos a todos, especialmente a mí, diciendo que tenía que hacer esto por ella. Le dije que no. Simplemente le dije que no haría nada más por ninguno de los niños. Estaba agotada. Y no era mi responsabilidad cuidar de los hijos que ella seguía teniendo. Ese fue el último día que hice algo por ellos. No ayudé con la tarea. No cambié pañales. No hice nada. Solo cocinaba para todos porque lo había hecho desde niña, y estaban acostumbrados a mi comida. Además, no soy capaz de dejar que alguien pase hambre. Pero ese fue mi límite. Cuando mamá se dio cuenta de lo que pasaba, empezó a presionar a Cintia y Warren para que tomaran la responsabilidad. Era un desastre. Pero al menos yo estaba a salvo. Sé que fue a costa de Cintia y Warren, pero honestamente, no me siento culpable por ello. Si no hubiera puesto un límite en ese momento, habría seguido en la misma rutina.
Cuando nació mi hermana menor, mi madre vino a decirme que dejara mi berrinche, y la ayudara porque yo había sido quien cuidaba de todos antes. Me dijo que no podía hacerlo sin mi ayuda. Me negué rotundamente. Me amenazó con no alimentarme si no la ayudaba. Le dije que si intentaba algo así, la denunciaría a las autoridades. Eso la calló por un tiempo. Pero empezó a descuidar al bebé. No la alimentaba. La dejaba llorar en la cuna. Era una pesadilla vivir en esa casa. Ya había tenido suficiente. Tenía 16 años y decidí que no podía soportarlo más, así que me escapé. Me fui en medio de la noche con algo de dinero y nunca miré atrás. No pude denunciar a servicios sociales lo que pasaba. Y esa fue la última vez que supe de ellos. No intenté contactarlos y ellos tampoco me contactaron. No sé qué fue de mis hermanos. Y nunca intenté averiguarlo porque si lo hacía, habría sentido la responsabilidad de volver. Pero necesitaba ser un poco egoísta o habría terminado siendo la cuidadora de mis hermanos toda mi vida. Terminé la escuela, fui a la universidad, trabajé duro y me construí una vida completamente separada de mi familia. En todos estos años, nunca le conté a nadie por lo que había pasado porque era demasiado doloroso incluso recordarlo. Sufrí abuso físico y mental, y tuve que trabajar durante horas todos los días para asegurarme de que todos cenaran. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya había criado suficientes niños en esta vida y no tenía energía para más. Estaba cansada de ser madre y quería ser y permanecer como individuo el resto de mi vida. Cuando terminé de contarle todo esto a David, estaba llorando como una niña y él me abrazó todo el tiempo. Sentí un alivio como nunca antes y fue una experiencia increíble. Había llorado tanto que me dolía mucho la cabeza. Me llevó a la cama, tomé medicina y me quedé dormida inmediatamente. Me sentía agradecida de tener un esposo que podía entender por lo que había pasado, y una pareja con quien podía compartir cualquier cosa. Nunca imaginé que estaba equivocada y que la única persona que había jurado protegerme y apoyarme sería quien rompería mi confianza y destruiría completamente mi fe en la gente. Cuando desperté la mañana siguiente, noté que David no estaba en la habitación. Sabía que no tenía trabajo porque acababa de regresar de su viaje. Bajé las escaleras y lo escuché hablando con su madre. Estaba por volver a mi habitación cuando lo oí decir mi nombre. No debería haber escuchado a escondidas, eso está mal. Pero cuando lo escuché mencionar mi nombre, tuve una sensación horrible en el estómago. Pensé que le iba a contar todo a mi suegra, algo que no quería para nada. Le había compartido la parte más dolorosa de mi vida en confianza, y no quería que nadie más supiera el desastre que fue mi vida durante tantos años. Me quedé escuchando lo que decía. Ahora pienso que incluso habría estado bien si solo le estuviera contando mi historia a mi suegra. De alguna manera podría haber perdonado eso, pero lo que escuché me destrozó por completo y han pasado días desde esa llamada y todavía no sé qué hacer. No solo estaba revelando todo a su madre. También dijo que si hubiera sabido que había pasado por todo esto, y que sentía tan fuertemente sobre no tener hijos, no se habría casado conmigo. Dijo que lo había engañado al no contarle todo sobre mi pasado antes, y que sentía que había perdido todo este tiempo conmigo. Incluso llegó a decir que estaba pensando en dejarme porque no podía perder su tiempo con una mujer egoísta que había suprimido sus instintos maternales por un capricho. No pude seguir escuchando más, ya había oído suficiente. Había luchado todos esos años y para él lo que viví era una broma. Minimizó completamente todo lo que sufrí, y llamó a mi decisión de no tener hijos un simple capricho. No podía creer que pudiera ser tan insensible. Había sido tan comprensivo cuando le conté sobre mi madre y mis hermanos, y ahora veía este lado completamente diferente y cruel de él. Realmente no entiendo a qué se refiere cuando dice que lo engañé. Él siempre supo que no tendría hijos. Se lo había dicho una y otra vez, y constantemente le había preguntado si estaba de acuerdo con eso. Siempre fingió estarlo. Si tenía un problema con mis decisiones y quería una familia numerosa, debería haber sido honesto al respecto. Él es quien desperdició mi tiempo, no al revés. Y lo más repugnante es que subió las escaleras minutos después y fue muy dulce conmigo. Su comportamiento me hizo dudar de mí misma, y realmente pensé que podría haber escuchado mal. Simplemente no puedo verlo de la misma manera otra vez. Es un actor y me ha engañado durante demasiado tiempo. No puedo seguir cayendo en sus mentiras. No sé qué hacer. He tenido días tan difíciles que ni siquiera tengo la energía o la fuerza para confrontarlo y decirle que escuché lo que le dijo a su madre. Es muy solitario y deprimente. Él sabe que algo está mal y ha intentado hablar conmigo, pero he evitado el tema. Aunque sé que no puedo seguir evitándolo por mucho tiempo. Simplemente no entiendo por qué aceptaría casarse conmigo, o empezar una relación cuando sabía que no quería tener hijos y él sí quería. No tiene sentido. A veces pienso que quizás es su madre quien lo está influenciando. Pero nunca pareció ser alguien que se dejara influenciar por otros.
Aunque, qué sé yo. Claramente no conozco al hombre con quien me casé, y a estas alturas nada debería sorprenderme. Supongo que solo vine aquí a desahogarme. No sé si debería huir, confrontarlo o simplemente dejarlo estar por ahora. Me siento atrapada y necesito ayuda para salir de esta situación. Actualización 1. Leí todos sus comentarios con atención y estoy muy agradecida de haberlo hecho porque me ayudaron a estar más alerta sobre lo que David podría hacer realmente. Y algunos de ustedes acertaron. Él había planeado dejarme embarazada todo este tiempo. No lo he confrontado todavía, pero ahora no tengo otra opción porque descubrí que todos los preservativos en su armario estaban manipulados. Todos tenían agujeros. No puedo describir la furia que sentí. Me siento muy insegura en mi propia casa. Ni siquiera puedo confrontarlo porque no sé de qué más es capaz. Solo sé que no puedo quedarme aquí con él. Intenté evaluar su reacción poniéndolo a prueba. Le dije que desde el mensaje de mi hermana en Instagram, me he sentido muy paranoica, y que después de mi sesión de terapia, todo ese trauma ha regresado. Le comenté que ahora quiero tomar medidas concretas para asegurarme de no quedar embarazada por accidente. Estábamos cenando cuando lo mencioné y bajó su tenedor lentamente, preguntándome qué quería decir. Le expliqué que estaba pensando en ligarme las trompas. Así no habría ningún riesgo. Quise provocarlo un poco más y agregué que como ninguno de los dos quería hijos, él también podría hacerse una vasectomía para estar doblemente seguros y eliminar cualquier posibilidad de sorpresas. Mencioné que la vasectomía era mejor idea porque es una cirugía más sencilla y la recuperación es más rápida. Me miró como si le hubiera pedido que me diera sus órganos. No dijo nada y supe entonces que haría todo lo posible para impedir que me ligara las trompas. Y tenía razón. Me dijo que no había necesidad de todo esto, y que me estaba alterando sin motivo. Insistió en que la cirugía era un gasto innecesario, especialmente porque siempre éramos cuidadosos. Dejé pasar el tema y le dije que no estaba segura, que era solo una idea. Esto pasó hace 3 o 4 días y desde entonces ha iniciado intimidad todos los días. Creo que quiere dejarme embarazada lo antes posible, y está desesperado ahora que mencioné la cirugía. Muchos de ustedes lo predijeron correctamente, pero no quería creerlo. Este hombre, este matrimonio y esta casa ya no son seguros para mí. Necesito planear mi salida lo antes posible. Actualización 2. Lo confronté. No lo había planeado pero lo hice. Simplemente no pude contenerme más. Se estaba poniendo muy insistente y me estaba presionando hasta que llegué a mi límite. Fue la pelea más grande de toda nuestra relación y sé que no hay vuelta atrás. Le dije que lo escuché hablar con su madre y lo que le dijo sobre mí. Intentó desviar la culpa diciendo que yo estaba mal por escuchar una conversación privada entre él y su madre. Le dije que se fuera al diablo porque me había estado engañando todo el tiempo, diciéndome que estaba bien con que no quisiera tener hijos mientras planeaba dejarme embarazada en secreto. Me acusó de hacer acusaciones falsas, y dijo que no tenía pruebas de que esa fuera su intención, así que simplemente abrí su cajón, y le tiré los preservativos manipulados a la cara. Se puso pálido. No dijo nada por un buen rato, pero yo estaba demasiado furiosa para quedarme callada. Le estaba gritando descontroladamente y le dije que no tenía derecho a arruinar mi vida, y engañarme cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones. Se derrumbó y me dijo que me amaba, que no quería perderme y que pensó que tal vez podría convencerme eventualmente. Dijo que todas las mujeres quieren ser madres, que solo piensan que no quieren. Así que además de ser un completo idiota, mi esposo también es retrógrado y machista, y se lo dije exactamente así. Le pregunté cuál era su plan porque sabía que yo estaba totalmente en contra de tener un bebé. Se habría dado cuenta bastante pronto que no podría convencerme. ¿Qué pensaba hacer entonces? Admitió lo que todos ustedes temían. Dijo que pensó que me dejaría embarazada por accidente, y que entonces yo no optaría por un aborto. Me quedé sin palabras. Había esperado que no cayera tan bajo, pero con esa declaración probó que era la peor basura y que nuestra relación no tenía salvación. Se disculpó y juró que nunca volvería a traicionar mi confianza, rogándome otra oportunidad. Pero simplemente me fui a otra habitación y me encerré. Estoy harta de él y de todo este drama. Lo único que siempre he querido es una vida tranquila. No pude tenerla de niña y no la he conseguido de adulta. Estoy cansada de la hipocresía y los dobles estándares del mundo, y creo que estoy mejor sola. No puedo lidiar con esto. No puedo volver a confiar en David, sin importar lo que haga. No puedo perdonarlo. Esto es imperdonable para mí. No hay vuelta atrás. Actualización 3. Me he mudado y he presentado la demanda de divorcio. Sabía que tenía que hacerlo, pero David estaba negando la realidad y seguía pidiendo perdón. No lo perdoné. Toda su familia se metió y vinieron para una intervención, me acosaron, pero no estaba de humor para ningún intento de salvar el matrimonio. El matrimonio era una mentira y David es un mentiroso. No quería saber nada de él.
Mi suegra llegó al punto de decir que estaba castigando a su pobre hijo por lo que mi madre me había hecho. Pero David la miró con furia y ella se calló. Le dije que no tenía derecho a meterse en mi vida personal. Ella respondió que era familia y le dije que no por mucho tiempo. Les pedí a todos que se fueran y aunque se resistieron, me mantuve firme. Ya tuve suficiente. Busqué un estudio y encontré uno que podía pagar mientras sacaba mis cosas. David me miró incrédulo. Creo que fue entonces cuando entendió que esto era real, y que no había marcha atrás. Me rogó que intentáramos terapia de pareja o que tomáramos un tiempo en lugar del divorcio, pero le dije que no tenía sentido aferrarse a una relación muerta. Y que la única razón por la que él quería que funcionara tan desesperadamente, era porque sabía que era su culpa, y que solo por él las cosas habían llegado a este punto. Ahora que me he mudado a mi nuevo lugar, simplemente me siento entumecida. Espero acostumbrarme a esto y espero que haya algo mejor esperándome. Por ahora, solo estoy feliz de estar segura y de haber dejado otra relación tóxica.